a una serie de mesas. De ahí y de muchas otras cosas, desde luego surgió luego el 15M, del 15M surgió un ciclo político que yo compararía con otros dos grandes ciclos políticos en el último siglo. El primero es el que se dio el 31 de 1931, el 14 de abril. Fue un ciclo político en el que por primera vez personas como las que pasan por ahí delante, que nos miran de reojo, que tienen una sensibilidad política, que tienen sus opiniones morales, políticas, masivamente se dieron cuenta de que había que intervenir, aunque fuera con el voto, en un proceso importante. El segundo fue en 1977-78, esas elecciones. Yo tenía muy pocos años, todavía no podía votar, pero sí que estaba en el aire ese ambiente, esa posibilidad de transformación que nos obligaba a todos, o a cada vez más personas, adentro de un espacio muy rico en esa época políticamente, muy plural, también a participar, ¿no? Es decir, creo que hoy, estos días, ¿no?, los días previos a las elecciones, es un momento en el que mucha gente debería sentir la llamada, por decirlo de forma un poco solemne, que no me gusta decirlo así, pero bueno, un poco la llamada de la historia, porque creo que pueden cambiar cosas muy importantes en España, no solamente en España. Os recuerdo que la Unión Europea está en una situación de desequilibrio estructural que puede decantarse en un sentido o en otro, que si en España triunfa un gobierno progresista, podemos formar los países del sur una coalición con Grecia, con Portugal, donde ya hay gobiernos progresistas, más un gobierno, el de Renzi en Italia, que es un gobierno a medio camino entre lo progresista y lo no progresista, pero que en cualquier cosa está atrapado también en problemas similares al del resto de los países del sur de Europa, y construir los 4 países, o 3 y medio si queréis, un eje mediterráneo con el que presionar en Bruselas y cambiar las grandes políticas de austeridad en Bruselas y generar un cambio en cascada, un efecto dominó, que es justamente el que quiso evitar que se produjera la Troika, y por eso pues obligó al gobierno de Tsipras a aceptar unas condiciones absolutamente inhumanas, absolutamente incomprensibles desde el punto de vista de los grandes ideales que inspiran el proyecto europeo, y que hundió y siguió hundiendo al país en una situación de endeudamiento, a pesar de lo cual se está poco a poco recuperando de algunos síntomas un poco esperanzadores. Pero no nos equivoquemos, solamente si en el sur generamos un eje poderoso, un eje de 70, de 80 millones de personas, y para eso es fundamental que gane la izquierda en España, que ganen las fuerzas progresistas, las fuerzas del cambio en España. Esa también es la batalla que está en este momento en el aire, y que muchas de esas personas que están pasando por ahí, que seguramente oyen noticias e intuyen que hay algo parecido a esto, deberían muy seriamente reflexionar para apoyar esa alternativa. Es una alternativa histórica que no solamente va a romper con el bipartidismo, que como han dicho antes los compañeros, es un modelo conservador de un pacto que no debería haber ido tan lejos. Podíamos pensar que el pacto pudo haber sido necesario en el 77 para parar el golpismo, pero nunca jamás debería haber ido tan lejos, nunca jamás tenía que haber dejado a los poderes fácticos de la época, a las finanzas, a los grandes intereses inmobiliarios, volver a tomar el poder del país. Que ese momento es el momento en el que nos encontramos ahora, y que deberíamos realmente reflexionar colectivamente sobre la responsabilidad individual que tenemos, ¿no? Yo creo que es verdad que estamos a muy poco espacio de una posible victoria, y os pido que también reflexionéis en términos globales sobre lo que puede significar en términos de efecto de dominó en el sur de Europa una acumulación de gobiernos progresistas que pueden formar un núcleo de países poderosos para provocar un cambio en la primera zona comercial, la primera área comercial del mundo, la primera área económica en el mundo, y el origen de las mayores tradiciones emancipatorias de toda la historia de la humanidad, que es, para bien y para mal, en este caso para bien, Europa, ¿no? Bueno, yo vengo de Alternativa Socialista. Nosotros hicimos la siguiente reflexión en el año 1910.
que fue un año fundamental para entender todo lo que vino después. Fue el viaje de Zapatero, del presidente Zapatero a Londres. 2010. El presidente Zapatero, que tenía un apoyo masivo por parte, por cierto, de muchos ciudadanos de Alcorcón y de otras ciudades de España, prometió en su programa electoral que iba a darle una salida justa a la crisis. ¿Por qué cuando regresó de Londres quedó claro de que no iba a poder cumplir su objetivo, su promesa electoral, y procedió a al cambio de la propia Constitución, que, como sabéis, subordina los objetivos que conquistamos en el año 77 y 78, muchas personas que ya no están y algunas que están aquí, ¿no?, con un duro trabajo, con muchísimas peleas y 20, 25 años de construcción de este estado de bienestar, también forman parte de esa historia, que es una historia que tenemos que reivindicar. Rodríguez Zapatero reconoció públicamente que los mercados financieros ya no iban a financiar el estado del bienestar español y, por tanto, liquidó esa promesa electoral. A partir de ahí ganó el Partido Popular y a partir de ahí se produjo esa erosión tremenda del Partido Socialista, de la tradición socialista, no solamente en España, por cierto, también en Italia, también en Grecia, donde se hundió el PASOK, también en Austria, donde se ha hundido el Partido Socialista en las últimas presidenciales, también en Alemania y también en Francia, ¿no? Es decir, estamos asistiendo en España a un proceso que de alguna forma se está produciendo por primera vez en España, un proceso de erosión de todo un orden político, y que aquí en España somos, por diferentes razones, como pioneros de esa dinámica, ¿no?, de esa tendencia que se está produciendo en otros países de Europa. Cuando Rodríguez Zapatero reconoció que el sistema de bienestar español ya no lo podían pagar los mercados financieros, admitió el grave error de 1978-79, y es dejar que nuestro sistema del bienestar lo financiaran los mercados financieros. Es decir, que fuera la banca y su rescate, que fueran los grandes poderes fácticos de la época los que financiaran con endeudamiento estas conquistas sociales. Ese es el grave error estratégico de Felipe González. Es un error que en esa época algunos considerábamos ya un error, pero que funcionó durante veintitantos años. ¿Por qué funcionó? Porque en el mundo se organizaron las finanzas de tal forma que mucho dinero viniera a España a financiarnos nuestro estado de bienestar. Entre otras razones, bajándonos, con perdón, los calzoncillos u otra cosa, para que vinieran los grandes capitales especulativos del resto del mundo y compraran, entre otras cosas, bienes y muebles españoles para generar prosperidad y generar puestos de trabajo. ¿Con qué precio? ¿Con qué coste? Un coste inasumible, un coste medioambiental inasumible, del que ya se ha hablado aquí, pero también un coste fundamental, y es un debilitamiento estructural terrible de la sociedad del trabajo, de la actividad creativa y productiva de las personas, ¿no? Ese es el modelo de estado de bienestar que se puso en marcha en los años 80, que duró hasta el año 2010, con más o menos altibajos y más o menos turnismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que se vino abajo en el año 2010. Fue en ese momento cuando un grupo de socialistas crean este espacio político basándose en la siguiente reflexión: este país no va a cambiar si cientos de miles de votantes del Partido Socialista no cambian su orientación y se dirigen su voto hacia un espacio antineoliberal, un espacio en el que las finanzas no sean las garantes del estado del bienestar, del funcionamiento económico, sino el trabajo, porque es la única forma de generar un estado del bienestar y una forma de vida sostenible, civilizada, que incluye, por supuesto, la sostenibilidad ambiental. Por eso yo estoy muy contento de estar con la gente de EQUO, porque el tema de la sostenibilidad tiene una parte verde y una parte roja que no deben nunca separarse, porque el concepto de sostenibilidad es universal. Tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con las formas de vida y con las formas de trabajo, y tiene que ver también con el patrimonio histórico y con el patrimonio, con todo el acervo humano, todo el acervo de la civilización que aquí en España pues tenemos muchísimo, ¿no?, que incluye, por supuesto, las lenguas, las culturas y muchas otras cosas. Bueno, pues eso fue el comienzo de nuestra iniciativa. Nosotros estábamos absolutamente seguros de que no iba a haber ningún cambio sin que, bueno, no solamente nosotros, era bastante obvio por lo demás, si no se construía un drenaje hacia un espacio antineoliberal, sin pensar
en los partidos políticos, sino anteponiendo esa idea del drenaje a las siglas concretas que se escondieran detrás de ese nuevo espacio antineoliberal, no íbamos a poder hacer nada, ¿no? Nosotros hemos trabajado desde el principio en la construcción de ese drenaje, y la irrupción de Podemos, esa innovación política extraordinaria, ¿no?, que se basa en una combinación entre lo nuevo, ¿no?, y lo viejo, digamos, nos dio la razón, ¿no? Nos dio la razón, ¿no? Quiero decir que nosotros pensamos que dentro de esta innovación política el concepto de pluralidad, aparte del de sostenibilidad, es muy importante, ¿no? Eso no quiere decir que nos conformemos con una especie de fraccionamiento infinito de estos espacios, ¿no? Pero quiere decir que vivimos en un país complejo, con muchos espacios, muchas subculturas políticas, con muchas tradiciones, que están obligadas a entenderse, y el resultado de ese entendimiento puede ser algo así como una izquierda o algo así mosaico, una izquierda mosaico, que permita generar todas esas sinergias y todas esas potencialidades que están aisladas, pero que si se juntan pueden generar un cambio político como el que estamos describiendo ahora y como el que podría ocurrir en las próximas semanas. Insisto, un cambio político histórico, un cambio político comparable al de los años 70 y al de los años 30 en el último siglo, ¿no? Entonces esa pluralidad es difícil de gestionar, no es imposible, todo lo contrario, pero también encierra esa pluralidad y esa dificultad a la hora de gestionarla una idea mucho más profunda, que va incluso mucho más allá de lo que estoy describiendo, esa especie de izquierda o espacio mosaico de contenido antineoliberal que le dé prioridad al trabajo y a la dignidad humana frente a la especulación inmobiliaria y frente a la especulación financiera, ¿no? La idea central es que la diversidad es la única forma, el reconocimiento y la construcción de la diversidad es la única forma de solucionar los grandes problemas de la humanidad. Esto se refiere al espacio antineoliberal que estamos describiendo, pero se refiere también a la coexistencia de diferentes identidades y lenguas dentro del Estado español. Es una metáfora, por ejemplo, que yo, que vivo en el barrio de Chueca y que he construido con otros la Asociación de Vecinos de Chueca, tenemos muy claro esa diversidad que incluye, por supuesto, las preferencias y las orientaciones sexuales y muchísimas otras cosas. También es una metáfora, es una idea central, fundamental, para construir esto que llamamos Europa. Es decir, la capacidad de convivir de forma armónica y aprendiendo mutuamente, es decir, acercándose cada vez más al otro y no de forma, digamos, fraccionada e ignorándose mutuamente, en un espacio continental como el europeo, donde conviven muchas lenguas, muchas tradiciones, muchos países, y que también, precisamente por esa diversidad, encierra un potencial de enfrentamiento y de competitividad sin fin muy peligroso, que es lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, ¿no? Y lo que puede suceder también en el Estado español, con el enfrentamiento entre diferentes identidades, y lo que puede suceder también en los espacios en los que nosotros nos movemos, ¿no? Y esa unidad dentro de la diversidad tenemos que defenderla, tenemos que pelear por ella, porque es la fórmula que tenemos, la fórmula política, una de ellas, una de las más importantes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad de la civilización humana, que pienso que está realmente en peligro, y no quiero ser catastrofista. Lo que está pasando en el Oriente Medio en términos de destrucción, ¿no?, de cosas que nos parecían imposibles de destruir, destrucción de patrimonio histórico, destrucción de vidas humanas, destrucción de culturas, de coexistencias milenarias entre diferentes religiones, entre diferentes grupos étnicos, ¿no? Una destrucción enorme es la que está produciéndose en este momento. Y si interpretamos bien y leemos bien lo que puede pasar en Europa también, con el exacerbamiento de los nacionalismos en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Austria, con todo ese odio que se está difundiendo en este continente hacia esa pobre gente, ¿no?, que no tiene culpa de nada y que les han destruido su país, los que estamos a este lado, porque los que estamos a este lado somos los responsables de la desestabilización de esos países, no nos engañemos.
incluidos aquellos que están al otro lado del Océano Atlántico, es decir, la OTAN en general, no nos engañemos, eso no es ninguna casualidad, ¿no? Esto también puede irse hacia el otro lado. Podemos volver a un escenario tipo en 1931, pero no el español, sino el del conjunto de Europa, el de la mayor parte de Europa. Un escenario de ultraderecha, de enfrentamientos nacionales, de enfrentamientos sin fin, de invención de nuevos conflictos que no existen, ¿no? Conflictos étnicos, conflictos culturales, enemistades raciales basadas en el tamaño del cráneo y ese tipo de estupideces. La ciencia, los científicos desgraciadamente también son capaces de hacer esa basura, ¿no? Y esa basura se está también fraguando en Europa. Entonces, la situación se puede decantar hacia un lado o hacia el otro. Y pequeños cambios, elecciones en sitios aparentemente periféricos, entre comillas periféricos, como es España en este momento, pueden desencadenar cambios como un efecto dominó en un sentido o en otro. Y yo por eso quiero animar a todos los que escuchan, a todos los que miran, a los que sienten, bueno, pues que esto no va con ellos, realmente que se impliquen un poco, no tienen que implicarse mucho, pero un poco reflexionar y abrir los ojos y ver lo que está pasando a su alrededor. Y apuesten y convenzan a sus vecinos, o en fin, a su gente, ¿no? De que voten, ¿no? De que voten esa candidatura tan esperanzadora que os aseguro que se está siguiendo con muchísimo interés en muchos países de Europa y de fuera de Europa, que está siendo pionera políticamente, en el sentido de que está abriendo la posibilidad de que esa inestabilidad se decante hacia la civilización y no hacia la barbarie. Estoy pensando en mucha gente en Estados Unidos, en fuera de Europa, por supuesto en el propio Europa, que están analizando la fórmula que se está aplicando en España, que es una fórmula muy novedosa, que ni siquiera nosotros todavía hemos analizado muy bien, ¿no? Estamos todos sorprendidos, ¿no?, de cómo puede eclosionar todo esto como está eclosionando, y que intentáis convencer a la gente, a la gente de buena voluntad, ¿no?, que es la inmensa mayoría, gente poco politizada, de que se impliquen, de que tengan una perspectiva un poquito más alta de su vida, que vaya por encima de sus problemas cotidianos, porque efectivamente si no cambiamos esto, si no cambiamos al gobierno, si no echamos al Partido Popular, podemos arriesgar una involución del tipo del que se está dando en Francia y en Austria, es decir, una respuesta vandálica a los graves problemas laborales, sociales, ambientales, ¿no?, que tenemos todos los países europeos, y que deberían llevarnos a otro tipo de solución, una solución que también está ahí, ¿no?, la solución solidaria, la sorpresa que está dando la sociedad griega, una sociedad hundida, ¿no?, por la deuda de los gobiernos anteriores, de los amigos de Rajoy. Es increíble, ¿no?, que se haya podido dar la vuelta así a la historia, y que ahora mismo se le acuse a Tsipras, ¿no?, incluido el amigo Albert Rivera, ¿no?, tanta injusticia histórica, ¿no?, que se le acuse a él, que es el que se ha tenido que comer toda esa basura de la porquería que han ido acumulando esos gobiernos anteriores a él, por cierto también en un esquema de gran coalición entre el PASOK y Nueva Democracia en Grecia, muy parecido al español, y basado también en actividades especulativas, y lo que he dicho antes, ¿no?, en los mercados financieros, en la actividad inmobiliaria especulativa. Es decir, nuestro modelo es el modelo del sur de Europa. Desgraciadamente eso es lo que nos han dejado los centroeuropeos en los años 80, un modelo especulativo que nosotros no hemos podido cambiar, pero que ahora está desplomándose, dejando un vacío enorme de poder, de desesperanza, y ese vacío lo tenemos que llenar las fuerzas progresistas. Y aquí en este país, junto con otros países del sur de Europa, está la esperanza, y no es solamente una esperanza para Europa, sino también para el resto del mundo, porque si vais por ahí por América Latina, que son sociedades muchísimo más desestructuradas todavía que las nuestras, muchísimo más caóticas, ¿no?, donde ni siquiera hay impuestos, donde los ricos no solamente no pagan nunca impuestos, sino que llevan sin pagarlo desde hace 20, 30 años, están todos en los paraísos fiscales, unos países desestructurados totalmente, y miran con esperanza lo que puede llegar a pasar en Europa, y lo que puede empezar a pasar en Europa puede llegar a pasar por aquí, por España, y por sitios como este, por plazas como estas, ¿no?, cuya unificación en términos políticos electorales genera de repente una especie de situación nueva
que aparecerá luego en todos los libros de historia como el principio del cambio, ¿no? Por tanto, mucho ánimo, creo que vamos a ganar seguro, incluso aunque no lleguemos a ganar al Partido Popular, que creo que sí lo vamos a hacer. Hemos ganado ya, porque hemos ganado moralmente, y eso vale mucho en política. Tener en cuenta que los próximos meses y años van a ser muy difíciles para el gobierno que salga. Es decir, que incluso si gana el gobierno del Partido Popular, como no va a cambiar su política, puede tener enormes problemas. Puede tener enormes problemas de legitimidad. Y si no ganamos en esta, que seguro que vamos a ganar, todavía hay mucho recorrido después de las elecciones. Por tanto, no solamente ir a votar una vez, sino a organizarse, vincularse, a hacer un seguimiento de todo este proceso, como uno pueda, desde su casa o desde la participación en asociaciones, desde la vinculación directa o indirecta, informando, debatiendo, discutiendo. Somos parte de un proceso de renovación política posible en una dirección correcta, ¿no? Y solamente la posibilidad que se resuelva en una dirección incorrecta, que conduzca a la barbarie, ya debería ser suficiente para implicarnos mucho más todavía en conseguir esta victoria. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Y bueno, pues abrimos un turno. Si queréis aportar algo, preguntar algo a los ponentes o queréis que hagamos un mínimo diálogo, pues tenemos unos minutillos que podemos aprovechar para esa retroalimentación. Si os apetece, el micro está abierto.